Y bien, estamos con el doctor Enrique Bernales, como sabemos, él es sociólogo, autor de varios libros, es constitucionalista, ha sido senador y ha sido miembro de la Comisión de la Verdad. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Comencemos con el tema del día, que es el asunto este de el pedido de extradición a Francisco Morales Bermúdez. Bueno, él ha salido hoy día en la mañana a dar explicaciones, ha dicho que no le, que en fin, siendo un régimen de facto, no le quedaba más remedio que deportar, algo así, ha dicho, si no tenía los mismos instrumentos que tiene un régimen democrático, lo que imagino que significa que en una democracia hay oposición, en cambio un régimen de facto no la hay, entonces no le quedaba más remedio que deportar, porque estas presiones eran un obstáculo para el retorno a la democracia. Bueno, en fin, pero ¿tiene sentido, vayamos al tema, digamos, específico, ¿tiene sentido que desde la Argentina se pida una extradición a un gobernante peruano por algo que ocurrió hace mucho tiempo y por algo que ocurrió en el Perú, digamos, algo que no tenía aparentemente nada que ver con Argentina? En muchos de los países de la región, el retardo en la administración de justicia hace que procesos que debieron investigarse en su momento hayan quedado desplazados, retrasados, extemporáneos algunas veces, debido a veces a que se han producido situaciones de prolongación de gobiernos de facto que impedían estas investigaciones, pero otros casos también por propia ineficiencia de los aparatos judiciales. Este asunto es del año 78, me parece, ¿no es cierto? Sí. O sea que han transcurrido más de 30 años. No es que frente a un delito de lesa humanidad se pueda decir que han corrido los plazos de la prescripción, pero este es un delito de lesa humanidad. Yo no lo creo, porque simplemente se trató de una deportación, claro, ¿no es cierto? En una circunstancia especial que efectivamente no estaba vigente ningún dispositivo constitucional, porque la Constitución del 33 estaba en el limbo, y la del 80 todavía no había, la del 79 todavía no había nacido. No. Pero en todo caso yo creo que por la edad del general Morales Bermúdez, porque no es claro la configuración del delito, y porque en realidad la Operación Cóndor se deslizó hacia otros terrenos realmente criminales. Inclusive aquí en el Perú hubo personas de nacionalidad argentina que fueron, estando en el Perú, fueron desaparecidas, aparecieron muertas en Madrid, por ejemplo. Pero eso fue posteriormente, cuando inclusive ya se había recuperado la democracia. Mi impresión es que, independientemente de la investigación que puede proseguir por tiempo indefinido, no creo que el Perú vaya a conceder la extradición. Sí, pues. Claro, habría que vincular esto a la Operación Cóndor, ¿no? Pero aún así... No está claro que sea parte de la Operación Cóndor, claro, francamente, no está claro, ¿no? Porque si fuera la Operación Cóndor, no estarían vivos. Sí, pues, definitivamente. Claro, claro. ¿No? Y era para capturar sobre todo a argentinos, a montoneros, en fin. Sí, fundamentalmente yo creo que fue un atropello político, la deportación. Se deportaron a personas por razón de su actividad política. Algunos de ellos creo que estaban a punto de ser elegidos o ya han sido elegidos inclusive miembros de la Asamblea Constituyente, y fue ciertamente un atropello, ¿no? De acuerdo. Ahora, este asunto, digamos, de alguna manera se relaciona a esta reacción que, a mi juicio, por fin ha habido en el Perú frente a la Corte Interamericana, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la manera como se resuelven o se denuncia al Perú y se obliga al Perú a pagar indemnizaciones a terroristas o a familiares de terroristas, etcétera. Y esto, digamos, la gota que rebasó el vaso fue el caso Chavín de Huántar, en el que la Comisión acusa a 8 a los comandos de haber ejecutado extrajudicialmente a 8 MRTistas. En fin, ¿cómo ves este asunto? Digamos, mira, ¿cuál es Mira, Jaime, yo creo que esto, como toda medalla, tiene dos caras. De un lado está la increíble ineficiencia, retardo, ineptitud con la que el Estado peruano defiende sus casos en estas materias, sobre todo ante los órganos de derechos humanos del sistema interamericano, donde
no ha habido respuestas debidas, no se han nombrado los procuradores adecuados, no se ha estructurado un mecanismo de defensa, no se han utilizado las informaciones que debían ser procesadas. De algún modo ha habido excesiva dejadez o lasitud por parte del Estado peruano. Ese es un lado de la medalla, que se está corrigiendo ahora, y yo creo que la actividad que está desarrollando el Ministerio de Justicia con el ministro Jiménez Mayor al frente me parece importante, inteligente y necesaria. El otro lado de la medalla está constituido por la Comisión Interamericana, que evidentemente yo creo que se excede en sus atribuciones, sobre todo por la distancia que existe entre sus disposiciones reglamentarias y lo que señala la convención, el texto de la Convención Interamericana. O sea, los reglamentos van a una meticulosidad y a una capacidad de acción e intervención de la Comisión que yo creo que es la que genera muchos problemas y que obedece tal vez a una interpretación equivocada de sus atribuciones por sus miembros. Esto yo creo que tiene que corregirse, y en ese sentido la intervención no solamente del Perú, sino de Brasil, de Colombia, en el sentido de que hay que modificarse disposiciones reglamentarias, que además se dan de por sí ante sí, porque ni siquiera los aprueba ni la Comisión Permanente, ni la Asamblea del Sistema, sino que esa Comisión de por sí ante sí lo hace, generan dificultades, como por ejemplo este caso, ¿no? Es evidente que hay un dispositivo de la Convención en el cual se habla de el exceso en el plazo, o sea, el concepto del plazo razonable, para que en el supuesto que no se hubiera agotado la jurisdicción interna pueda intervenir la Comisión. Pero este concepto es susceptible de interpretaciones muy distintas y tendría que regularse y precisarse mucho mejor, porque en el caso de Marras es evidente que la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre un caso que todavía está sometido a la justicia peruana. Pero claro, te estás refiriendo al caso de... claro, pero aspectos, digamos, procedimentales, de forma, de plazos, etcétera. Pero hay la sensación de que además hay un problema que tiene que ver con el hecho de que no son peruanos y no han estado en el Perú y no conocen la realidad nacional. Hay un problema de valoración de los hechos mismos, de apreciación de los hechos mismos, de calificación de los actores. Para ellos no son terroristas, son cualquier cosa. En fin, digamos, la pregunta va más allá, es decir, ¿tiene sentido que haya una justicia extraterritorial que no esté contextualizada en el país, es decir, que no conozca el contexto de la historia, de la realidad nacional? Digamos, esto es, claro, cuestionar el mismo hecho de pertenecer a la Corte, pero yo creo que es un debate que tiene que darse, porque por un lado se administra justicia sin conocer el contexto histórico y social real, lo cual me parece que no es administrar justicia. Y por otro lado, de alguna manera creo que de alguna manera se impide la formación de una jurisdicción nacional propiamente dicha, autónoma y responsable ante sí misma. Digamos, como ya uno puede de alguna manera recostarse en la Corte, uno no le exige a la Corte Suprema Peruana que sea realmente de primer nivel, por decirlo así. Debe serlo. Debe serlo, pero es como ahora se permite que las cosas vayan mal en primera o segunda instancia porque hay una Corte Suprema que se supone que va a resolver todo y por eso la Corte Suprema quiere resolver todo. Entonces ahora lo mismo se traslada a una cuarta instancia. No sé, esto... Sí, Jaime, el asunto puede ser discutible, pero yo creo que esa falta de contextualización a la que tú te refieres es responsabilidad de los estados, no es la existencia de un sistema supranacional de justicia. Tienen que estar interrelacionados. La justicia internacional tiene que ser alimentada permanentemente por los mecanismos de funcionamiento, de información, de comunicación, de defensa, de agotamiento de la jurisdicción en los plazos que corresponden por parte de la justicia de cada país. La justicia en general en nuestros países latinoamericanos es lenta, es ineficiente, con jueces mal pagados y muchas veces mal preparados, que son los que determinan que causas que debieran conocerse y resolverse en plazos y términos adecuados, deja de estarlo. Y tú sabes que justicia que no tarda no es justicia.
Entonces, la humanidad entera, después de la creación de Naciones Unidas... Eso es un poco la justificación para tener esta jurisdicción internacional, en vista de que no funciona... yo defiendo la jurisdicción internacional. En vista de que no funciona la interna, pero lo que deberíamos hacer es proponernos que funcione la interna para no tener necesidad de una jurisdicción internacional. Ese es un paso, pero... Así como la economía funciona con un sentido internacional, y ahí están los tratados de libre comercio, la defensa del ser humano también tiene que ser internacional, Jaime. Pero Enrique, la economía es internacional, es decir, el intercambio... ¿Y el ser humano no lo es acaso? No, esa es otra cosa. Pero no es lo mismo, finalmente. No, el delito se cometió en el Perú. ¿Por qué hay justicia internacional y organismos de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos Europeos, la africana, la latinoamericana? Porque en realidad hay crímenes que son contra la humanidad, ¿no es cierto? Y por eso existe inclusive la Corte Penal Internacional. Bueno, pero, claro, digamos, yo creo que simbólicamente quien defiende la internacionalización de la economía y las finanzas, por lógica consecuencia, también tendría que defender la justicia internacional, Jaime. Simbólicamente, sí, por supuesto, un crimen contra un ser humano es un crimen contra toda la humanidad. César Vallejo podría suscribirlo perfectamente. Obvio. Pero empíricamente, el comercio internacional es internacional. Es decir, Perú le exporta a Estados Unidos le exporta al Perú, empresa norteamericana invierte acá, si el Perú lo afecta, entonces tiene derecho, digamos, es natural que sea internacional, que haya mecanismos internacionales de justicia. ¿No te hirió el asesinato de Olaf Palme, por ejemplo? ¿Ah? ¿No te hirió, no sentiste que el asesinato de Olaf Palme era una injusticia que reclamaba de todo el mundo una protesta y la necesidad de una acción internacional? Protesto, pero yo me imagino que la justicia sueca es suficiente para procesar ese tema. Pero ¿Por qué la voy a traer al Perú? Porque la protección sobrenacional no está partiendo de un hecho que sea ajeno a la naturaleza de las cosas. En el derecho todo responde a la naturaleza de las cosas y la vida es un bien universal y hay que protegerlo. Claro. Y la libertad es un bien universal. Pero digamos, si yo tengo el pretexto de que la Corte Internacional me va a resolver los problemas que yo no puedo resolver internamente... No, ese no es el concepto, Jaime, perdona. Pero eso es en la práctica, digamos, de alguna manera... ¿Pero eso es culpa de quién? ¿Del sistema interamericano? Sí, cuando se excede. Pero fundamentalmente es de los estados que son ineficientes e incapaces de administrar justicia como es debido. Yo creo que nuestra protesta principal tiene que ser contra la ineficiencia de los sistemas judiciales en el Perú. Cuando trasladamos esto al exterior, resulta que el exterior juzga de una manera aún peor, porque estas sentencias son inadmisibles para el Perú. De acuerdo, perfectamente, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero yo no puedo de eso generalizar y concluir que no debe existir la justicia internacional. Yo creo que debería haber un debate, ¿no? Porque deberíamos proponernos conformar, digamos, ontologizar acá, no afuera, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Okay, correcto. Preocúpate menos. Estoy aquí. RE/MAX Seguros. Y bueno, seguimos conversando con Enrique Bernales. Hay un último tema muy importante. La última semana, las últimas 2 semanas, la manera como pudo levantar cabeza el senderismo a través de este órgano de fachada llamado Movadef. Así es. Que pretendió incluso inscribirse. Finalmente la reacción fue tal que, inscribirse como partido político, la reacción fue tal que el propio Movadef decidió retirarse. Siempre hay esta misma decisión, este desistimiento ha de todos modos despertado cierta inquietud, porque no sabemos para qué se desiste, de repente está buscando retornar a la lucha armada, esperemos que no. Pero digamos, ¿cómo pudo llegarse a una situación así? ¿Qué cosa puede explicar que estas personas se hayan sentido con la libertad de sentirse de alguna manera ya legitimados? Bueno, son muchos factores, ¿no? No debiéramos nunca creernos que este es el país de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque es evidente que
tienen que haber mecanismos de inteligencia, de información, de conocimiento, de saber qué cosas han estado haciendo personas que, aunque su pena como senderistas implicados en crímenes hayan sido cumplidas, no por ello han dejado de ser senderistas, no por ello han dejado de pensar en el pensamiento Gonzalo, no por ello podrían estar dispuestos a la primera oportunidad en reincidir en actividades que evidentemente hicieron sufrir mucho al Perú. Pero a mí, junto a eso, que indica que realmente no hemos desarrollado una conciencia atenta como debiéramos en universidades, en barrios, en centros laborales, en situaciones que tienen que ver con la situación regional del país. Lo que me parece inaceptable, increíble, es que el formalismo reglamentarista del Jurado Nacional de Elecciones haya permitido justamente esta pantomima del desistimiento y que se puedan victimizar. A mí me llama profundamente la atención que el Jurado Nacional de Elecciones, a la primera, y una vez que existía la resolución de primera instancia, que decía que no se inscriben, no hubiera exigido, no, pero cuenten de nuevo las firmas, vamos a ver si están perfectamente registrados o falta una otra cosa de mera contabilidad, cuando estaba clarísimo y evidente, primero, quiénes eran, en segundo lugar, cuáles eran sus intenciones, y en tercer lugar, que se reiteraban del pensamiento Gonzalo, que es el pensamiento que ha causado más dolor, más desgracia y más muerte en el Perú. Sí, pues. De manera que yo creo que ahí también hay que llamarle profundamente, desde una perspectiva de derechos ciudadanos, la atención al Jurado Nacional de Elecciones. Porque además esta demora, esta dilación, esta leguleyada del Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, pues claro, eso le ha dado un espacio tremendo a este grupo para tener propaganda, ¿no? Para de alguna manera hacer publicidad sobre su causa. Claro, al mismo tiempo ha permitido despertar la conciencia nacional sobre el horror que significó Sendero Luminoso, digamos, nos ha permitido recordar. Esperemos que así sea. Nos ha permitido recordar. Pero quizás lo que ha pasado es que había un relajamiento de la condena moral a los terroristas. Me pregunto si no tiene que ver esto con el hecho de que en la última década, digamos, la esfera pública ha estado concentrada más bien en el juicio a los crímenes cometidos por la represión del terrorismo, por el juicio a Fujimori, la condena tan fuerte a Fujimori, en fin, todo esto, ¿no? De alguna manera la propia Comisión de la Verdad se mezcló con la salida, con el fin del fujimorismo, y entonces fue una suerte de ajusticiamiento también, digamos, a lo que se hizo en la década de los 90. Entonces, todo eso, digamos, el desplazamiento, la conciencia, la censura moral se ha desplazado hacia los militares. Desde los, ¿no? No, yo creo, tengo otra hipótesis. O hacia Fujimori. Yo creo que el problema ha sido desarrollar, tal vez, por lo que duele el recuerdo, una cierta conciencia del olvido, ¿no es cierto? Y esa conciencia del olvido, el no tener la memoria permanente de lo que pasó, permite pues un espacio en el cual se pueden reorganizar entidades que evidentemente no están ni por la democracia, ni por la vida, ni por la Constitución, ni por la legalidad, sino que las quieren utilizar. Y las quieren utilizar frente a instituciones, frente a partidos políticos que se han debilitado, que prácticamente han desaparecido, ¿no? Cuando se generan espacios y esos espacios están vacíos, fácilmente pueden ocuparse por disposiciones o vinculaciones o intenciones de carácter netamente subversivo. Ese es un hecho histórico. Sí, bueno, eso es verdad, ¿no? Claro que sí. Pero no es que haya habido olvido, porque en la última década lo que ha habido es un contrario, un recordar permanente, pero la condena estuvo concentrada en los militares, en Fujimori, y se olvidó, digamos, de alguna manera se puso al mismo nivel las dos cosas, como si fueran dos partes, en donde había una víctima que era el pueblo peruano. No, eso no es así. Por lo menos en el informe de la Comisión de la Verdad no es así. Bueno. Definitivamente el informe de la Verdad ha sido claro, contundente, en el sentido de señalar la responsabilidad de Sendero Luminoso y en la calificación de toda su actividad como una actividad terrorista. No, eso sí, claro, por supuesto. Pero ahora, es más, gracias a las denuncias de la Comisión de la Verdad, prácticamente todos los casos judicializados, ¿no es cierto?, han determinado que los senderistas estén en cárcel.
Desgraciadamente hay algunos que han fugado y hay otros que han salido en libertad porque han cumplido su condena. Pero los senderistas están en la cárcel desde los 90, ¿no? Desde los 90, en realidad desde el proceso de desintegración de la cúpula senderista comienza en el 92, ¿no es cierto? Y los procesos judiciales, ¿no? Van durante toda la década de los 90, finales y comienzo de la década del 2000. En el caso de Fujimori, fue juzgado por una serie de crímenes, ¿no? En los que incluyen también corrupción, ¿no? Y eso comenzó porque ese señor fugó cuando era presidente y renunció por fax. Vergüenza para el país, claro, ¿no es cierto? Tengo la sensación de que el informe de la Comisión de la Verdad, y más que el informe, porque el informe, si uno lo lee con detenimiento, digamos, de alguna manera acierta en muchas cosas, pero lo que no queda suficientemente enfatizado en el propio informe es el hecho de que, así como efectivamente hubo una represión muy brutal, eventualmente sistemática incluso durante los 80, a partir de los 90, digamos, se le puede ganar la guerra sendero gracias a esta alianza con los campesinos. Los campesinos pasan de ser enemigos a ser amigos, se les da armas incluso. Eso comenzó en el 88. No, eso comienza, en teoría, en el 89, los militares conciben esto, pero quien los pone en práctica es Fujimori a partir del 90, esa es la verdad. Antes no se hizo nada prácticamente en ese tema, ¿no? Y entonces, el tipo de lucha antisubversiva cambia radicalmente, es una lucha ya no se basa en matanzas, sino al contrario, en alianza con los campesinos, y se le da fuerza a la inteligencia policial. La DINCOTE pasa de ser una cosa muy artesanal, una cosa prácticamente industrial, y capturan a Eso es cierto, Jaime, pero queda un remanente. No podemos olvidar que la actividad del grupo Colina, el caso Cantute, el caso Barrios Altos, es de los 90, no es de los 80. De acuerdo, pero eso no fue con eso que se ganó. Por supuesto que no. Se ganó con lo otro. Y eso sí, otro, digamos, eso apunta a algo que está muy bien dicho en el informe de la Comisión de la Verdad, y que yo también lo dije en el informe de la comisión que yo presidí en el Senado, en el sentido de que el Estado peruano se había defendido tarde, mal y casi nunca, ¿no es cierto? Y que la reacción fue muy posterior, se perdió un tiempo precioso entre los años 80 hasta el 84, donde Sendero hizo lo que le dio la gana, destruyó puestos policiales, destruyó el campo, tomó comunidades, generó incendios, ataques de torres, y había una especie como de pasmo por parte del Estado peruano, ¿no es cierto? Es decir, los operativos de inteligencia nunca funcionaron. Pero ahí hubo Y es a partir del 88, con la actividad del GEIN, cuando se retoma la tesis de que en realidad, sin operativos de inteligencia, sin captación, sin poner como objetivo la captura de la cúpula de Sendero, esto no iba a terminar. Pero fíjate, el mismo, dices que entre el 80 y el 84 no hubo nada. Sí hubo. ¿Qué hubo? Durante la época del general Noel en Ayacucho, empezó esta estrategia que después se reveló eficiente a partir del 90, de aliarse con los campesinos frente a Sendero. Es decir, Noel descubrió que los campesinos no querían, las comunidades en el fondo no soportaban la dominación de los senderistas, que era una dominación terrible. Y entonces, de alguna manera apoyan a las comunidades para que se defiendan. Y cuando esto ocurre la tragedia terrible de Uchurajay. Es decir, las comunidades confunden a los periodistas con terroristas y los matan. Eso fue ¿No es cierto? 82 con Noel. Y entonces esto fue de tal manera satanizado, sobre todo por la izquierda, diciendo que los militares habían matado a los terroristas y a los periodistas y todo lo demás, o habían impulsado esto, que abortó ese intento de estrategia de alianza con los campesinos, ¿no? Ya no se desarrolló, sino recién hasta fines de la década. Bueno, puede haber alguna de esas cosas también, en realidad, las equivocaciones y las percepciones y las calificaciones de esa época estuvieron cargadas de subjetividades, ¿no es cierto? Sí, pues. Y cuando tú dices la izquierda, espero que te refieras a un sector de la izquierda. La izquierda marxista, la izquierda marxista. A un sector de la izquierda marxista, leninista, maoísta, ¿no es cierto?, que sostenía que los senderistas eran compañeros equivocados en su metodología. Así ¿no? es. Yo nunca estuve en esa línea, Sí, al contrario, la combatí enérgicamente. De acuerdo.
Pues ya me están pidiendo el tiempo, Enrique. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Lucero Villagarcía. Ella es enóloga, catadora, especialista en pisco. Estamos en la época, en el día del pisco sour. Regresamos.